Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Y los quiero llevar al texto bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 al 21. Amén. Si usted abre la Biblia del Señor, ábrala aquí en Timoteo capítulo 2, 20 al 21. Y así dice la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Si usted la tiene, vamos a darle lectura. Aleluya. Hemos alabado, glorificado al Señor por nuestras manos, con nuestros labios, con alabanza, pero hoy también queremos recibir palabra del Señor, amén. Y dice así la palabra del Señor, si usted lo tiene, dice así la palabra, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y luego fíjese lo que dice la siguiente estrofa, dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El verso 21 continúa y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. El título de esta predicación es dos tipos de utensilio. Amén. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué tipo de utensilio es usted? Amén. Así que usted ya sé que en este momento su corazón empezó a pensar en la predicación y hay algo muy hermoso, amén, que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué no levanta sus manos una vez más al cielo y dígale al Señor conmigo, Padre Santo, te damos hoy la gloria y la honra, Señor. A ti te exaltamos, te bendecimos, Señor, en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias porque tú nos has llamado. Tú nos has dado a nosotros, Señor, el privilegio de poder, Señor, ahora ser hijos tuyos. Nos has llamado, Señor, hijos. Nos has llamado, Señor, para hacer algo importante. Te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos que la palabra que, Señor, hoy, Señor, vamos a escuchar por tu palabra, por tu revelación, porque tú la mandaste, la pusiste en el corazón de tus siervos o los apóstoles y hoy las volvemos a leer, Señor, para uso, hoy las volvemos a leer para edificación en nuestras vidas. Así, Señor, te pedimos, háblanos hoy en este día, en el nombre de Jesucristo, amén y amén, amén. Puede tomar su asiento, hermano, glorificando al Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Dos tipos de utensilios, amén. En estos días pasados, ¿cuántos en sus casas, todos tenemos utensilios? ¿Cuántos de nosotros tenemos vajillas? ¿Cuántas de las hermanas tienen vajillas en su casa? Sí, todos tienen vajillas, todos tienen vajillas. Hace unos días atrás y tiempo más atrás nos acercábamos y yo le hice una pregunta a mi familia, estábamos comiendo y les decía, ¿qué pasó con la vajilla? Siempre ponen los tapetitos y la vajilla, y dice, no, dice, ya se acabaron. Y le digo, ¿a poco no tienen vajilla? Y dice, no, ya todas están descompletas, abolladas, unas ya no funcionan. Entonces, cuando eso yo estaba preguntando, porque eso venía a mi corazón para la prédica y venía a mi mente, todos tenemos utensilios hermosos en la alacena. En la ciudad, en el pueblo de Oaxaca, mi padre hacía alacenas incrustadas en la pared y era bonito porque las forraba de madera buena y la gente ponía sus mejores platos ahí, sus mejores utensilios, sus mejores jarrones de barro y de todo lo que a ellos les gustaba mejor. Y ese recuerdo me queda en mente. Yo sé que usted en su casa tiene utensilios que son hermosos, que usted los considera valiosos, si son de adorno en su casa, pero hay utensilios que usamos también continuamente en la casa, amén. ¿Cuántos tienen cucharas quemadas ya? O abolladas, o la cazuela abollada, amén. Todos tenemos utensilios también de esa forma. Pero la palabra del Señor dice, el punto 1 dice, en una casa grande. Y cuando el apóstol Pablo usa esta metáfora para referir la palabra y dar la enseñanza que le estaba dando, Pablo está hablando a Timoteo, un joven que sin duda alguna va a ser, hermanos, alguien que Dios va a usar en su vida. ¿Cuántos hemos sido usados por el Señor? En el pasado y ahora en el presente. Y yo sé que Dios lo ha usado de una manera muy poderosa y fuerte y hermosa en su vida.
Y hoy estamos en este tiempo y Dios quiere seguirnos usando. Pero Pablo le está enseñando a Timoteo lo que él está instruyendo. Y le pone esta enseñanza, esta metáfora, para enseñarnos sobre lo importante o lo común de un utensilio en la casa. Y por eso el apóstol dice, en una casa grande. Y cuando nos referimos a una casa grande, nos estamos refiriendo que en una casa de un rico, en una casa grande, hay muchos utensilios. Y cuando está hablando el apóstol, dice, en esta casa de un rico, seguro va a haber utensilios de oro y de plata. Va a haber utensilios también que se usan para hacer la comida y del diario uso. Y él lo refiere dando a referir que en una casa grande es importante, tanto como en casas chicas también hay utensilios. Y cuando habla de ello, se viene a nuestra mente a entender que hay algo valioso, algo importante que está en esa casa. Y cuando el apóstol le empieza a enseñar, le empieza a abrir su corazón y su mente a su discípulo Timoteo para enseñarle las cosas útiles que él va a hacer en el caminar del Señor. Dios a nosotros nos ha usado en una manera grande, así que el Señor nos ha hecho también a nosotros utensilios para su gloria y su honra. Así que también, como ya decíamos, en nuestra casa hay utensilios, pero ahora en la casa de Dios, cuando estamos hablando de una casa grande, hablamos de lo material, lo físico que nosotros conocemos. Pero cuando entramos a lo espiritual, el Señor empieza a hablar sobre su casa. El apóstol empieza a hablar y dice, en una casa grande, así como hay una casa grande y utensilios literales, también en la casa de Dios, el apóstol refiere que también en una casa grande, y en esta casa grande es la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos nosotros, dígale a su hermano, soy miembro, amén, del cuerpo de Jesucristo. Mira a su hermano y dígale, soy miembro, amén, soy un miembro activo en el cuerpo del Señor Jesucristo, amén. Todos estamos unidos por las coyunturas, como dice el apóstol, para servir al Señor. Entonces en la casa, en una casa grande, en la casa de Dios, seguramente pues estamos aquí en este templo, pero la iglesia se mueve en los hogares, en la célula, la iglesia se mueve en diferentes partes y todos nos necesitamos unos a otros. Quiere decir entonces, iglesia, que nosotros estamos en el propósito de Dios, en la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando que en la casa de Dios suceden cosas maravillosas. En la casa del Señor hay cosas que se mueven, que suceden poderosamente. Así como mamá cocina en la casa, cocina rico y llega a su casa y siempre quiere estar ahí porque sabe que va a haber algo que come deliciosamente allí, se goza, huele, conversa, hay una atmósfera muy hermosa. Pero cuando venimos a la casa del Señor también hay una atmósfera espiritual donde el Señor se mueve, donde Dios hace milagros, donde Dios hace maravillas, donde el Señor derrama Espíritu Santo, gozo a nuestras vidas. Y ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte, dígale, es verdad. Cuando usted aplauda, hermano, iglesia, dígale al Señor, sí, creo que es verdad. Cuando usted dice amén, quiere decir que sí, amén. Entonces, hermanos, tenemos nosotros algo muy hermoso que Dios ha hecho. Nosotros nos gozamos. ¿Cuántos se gozaron en este momento de alabanza? Amén, porque Dios está aquí. En la casa de Dios, cuando se refiere entonces, nos referimos, hermanos, que en la casa de Dios también hay utensilios. Y cuando habla el apóstol de utensilios, también habla acerca de la membresía en la casa del Señor. Y también podemos ser nosotros utensilios para honra y para deshonra, porque el apóstol Pablo está hablando que también en la casa de Dios hay utensilios de honra y de deshonra. ¿Cuántos somos utensilios de honra? Amén. Pues no se quede callado, diga amén. ¿Cuántos somos utensilios de honra? Amén. Y somos utensilios de honra. Unos servimos de una manera, otros servimos de otra manera, pero queremos seguir siendo utensilios de honra y no de deshonra. En la cultura china y en la cultura japonesa se dice que, y también lo hemos visto en otros lugares en nuestros países, se dice que durante la dinastía china, dice que
se hicieron unas escupideras, y las escupideras eran hechas de cerámica o de otros tipo de material, y las ponían en las casas. Y esas escupideras dice que las usaban porque querían corregir la práctica oriental de escupir en el piso, en el suelo. Y por eso se hicieron esas escupideras donde la gente cuando entraba a las casas se tenía que escupir, tenía un lugar donde escupir. Quiere decir que al reflejar esto, quiere decir que hay utensilios en casas donde esos utensilios se pueden ver hermosos por fuera, pero el uso que se hace en ellos puede arrugar la cara, usted decir, sí, ay, está medio raro eso, pero es una realidad que en todas las casas hay diferentes tipos de utensilios. Yo recuerdo cuando mi abuelita había las vacinillas que ella decía usar, dice, esta vacinilla es para que no salgas allá en lo oscuro. Se usaban esas cosas en la casa. Entonces son utensilios que se usan en las casas que nosotros conocemos allá afuera. Pero es importante hoy recalcar, hermanos, que Dios nos está dando un panorama acerca de lo importante que somos nosotros al Señor Jesucristo. Número 2, utensilios para usos viles. Y cuando hablamos de utensilios para usos viles, se define como algo de una honra menor. Algo que vil se considera como una honra menos, o se puede también traducir como algo común. Cuando estaba buscando las definiciones, puede referirse a lo vil, a algo sin interés, a algo que no es muy bueno, pero también busqué esta palabra en inglés y en inglés me dice que es algo común. Cuando yo vi esta palabra acerca de lo vil, es algo común. Entonces, en las casas tenemos utensilios comunes del diario uso, utensilios comunes del diario vivir, y esos son los utensilios que se usan al diario. Entonces, cuando hablamos de estos utensilios, quiere decir que hay utensilios de esa forma que se usan en las casas. Pero cuando hablamos ahora en la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, verso 19, dice la palabra algo muy importante hablando referente a la iglesia. Y fíjese lo que dice Romanos 6, 19, dice, hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjese lo que dice en medio de este versículo, dice, en el tiempo pasado presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Quiere decir que nosotros servíamos en el mundo, nuestros cuerpos, nuestros miembros los usábamos en una forma vil, en una forma baja, en una forma que no era buena ante los ojos del Señor. Pero dice el apóstol que el Señor nos sacó de ese lugar donde nuestros cuerpos se usaban de esa manera para el pecado y para lo malo. Pero dice que Dios nos sacó a nosotros de ese lugar para ahora nosotros limpiarnos y ser diferentes. Pero usted puede notar, hermano, en su corazón, en su mente, que Dios nos sacó de ese lugar donde nosotros estábamos. Hoy en este tiempo, en este día, vivimos una lucha, hermano, constante, donde el mundo, donde las fábulas, donde las diferentes enseñanzas falsas afuera nos van a querer agarrar y nos van a querer controlar. Por eso el apóstol habla a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles, huye de las falsas doctrinas que hay afuera, y le empieza a enseñar a Timoteo que va a haber situaciones que van a estar ahí patentes, latentes, para quererlo aislar de Dios. Por eso el apóstol refiere esto, que Dios nos sacó de ese lugar para hacer nosotros usables para Él. Pero regresando un poquito a ello, les traje este versículo para nosotros volver a pensar que sí, es una realidad de donde nosotros vinimos, pero gracias a Dios que Él nos bendijo a nosotros. El apóstol Pablo ahora, hablando a las iglesias,
también el apóstol habla a la iglesia, a los corintios, y fíjese lo que el apóstol habla a ellos, porque cuando estamos hablando de utensilios viles y utensilios honrosos, ¿quién quisiera ser un utensilio vil o bajo? Nadie quisiera ser utensilio malo o bajo o común. Todos queremos ser utensilios, hermanos, servibles. Todos queremos ser usables para algo bueno. Pero el apóstol Pablo, al mirar a la iglesia en su tiempo, él les empieza a exhortar a la iglesia y les empieza a enseñar las cosas que ellos debían de hacer. Y en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 4, la palabra del Señor dice así, de esta manera. Dice, de manera, si lo pone nuestra hermana, dice Primera de Corintios capítulo 3, nuestro hermano Jerry si lo pone, Primera de Corintios capítulo 3, 1 al 4, dice de esta manera, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El verso 20 dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice, ¿no sois carnales? Cuando el apóstol les habla a la iglesia, podemos visualizar que el apóstol les está exhortando a la iglesia, que él no les puede hablar como a espirituales, porque aún sus vidas no habían estado maduramente en Dios y en los que se les había enseñado. Por eso él les habla de esta forma, y cuando él exhorta al apóstol Pablo y en veces habla duramente, no está el apóstol más que interesado para que la iglesia siga caminando en el camino que Dios le ha marcado. En estos días se ha estado hablando, se ha predicado en los domingos acerca, hermanos, de que Dios nos quiere usar. Dios dice que Dios nos quiere a nosotros seguir usando. Dios, hermano, nos llamó, un llamado a trabajar, un llamado al servir en el camino del Señor. Entonces, con esta otra predicación, nosotros, para poder servir, necesitamos ser un vaso usable para la obra del Señor Jesucristo. Dios nos llamó para servir, pero para servir también se necesitan hombres y mujeres, una iglesia dispuesta para servir al Señor. Por eso, cuando hablamos de ello y el apóstol exhorta, nos vuelve a exhortar a nosotros, hermanos, que estamos viviendo tiempos más diferentes que hace unos 5 años atrás, cosas que se están moviendo rápidamente y estamos nosotros conociendo. Y por eso estas predicaciones a la conciencia también, a nosotros servir al Señor, darnos cuenta, hermanos, que es una realidad, que estamos luchando en un tiempo difícil. Y por eso esto, parece que estamos muy callados, amén, cuando hablamos de la exhortación y eso. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando se corrige en la palabra, cuando Dios nos habla, sí se incomoda en nuestro corazón y nuestra mente. Y es una realidad, pero después de la corrección también el Señor nos va a bendecir nuestras vidas. Utensilios comunes. Imaginémonos, yo me puse a imaginemos, hermanos, que llegue una persona importante a la casa y usted le sirve algo a la persona que llegó a su casa y le sirve con una cuchara abollada o le sirve con un plato desmolachado o roto. De seguramente la persona se va a quedar, wow, ¿dónde vine a estar? No sé, se va a sentir incómoda. Pero cuando llega alguien, hace lo mejor para que la persona reciba ese momento de acogimiento y goce de lo que va a hacer. Pero en verdad, hermanos, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, Dios quiere usar vasos, hermanos, que puedan ser usables. Dios te quiere usar a ti, hermana, a ti, hermano. A Dios nos quiere usar a todos. Por eso la palabra o el tema de hoy es de la predicación: 2 tipos de utensilios, unos para honra y otros para deshonra, unos de un material y otros
otros de otro, unos de un material muy común y otros de un material muy costoso y muy preciable. ¿Qué tipo de material somos nosotros? ¿Qué tipo, hermano, de utensilios somos nosotros? Alguien ya dijo en este momento: yo soy un utensilio de oro, yo soy un utensilio usable para el Señor. También en Éxodo 9:16 le voy a llevar a este versículo, porque dice la palabra del Señor que incluso el faraón fue de algún uso, y la palabra del Señor dice que el faraón fue de un uso. ¿Por qué? Fue de un uso vil, fue de un uso tirano, donde él estuvo reteniendo al pueblo de Dios para que no fuesen a adorar, para que no se cumpliese lo que Dios quería hacer por su pueblo. Dice Éxodo 9:16, dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar a ti mi poder, dice, y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Quiere decir que este hombre, el faraón reteniendo, el faraón anteponiéndose a la voluntad de Dios, Dios mostró su poder en todo lo que él se detenía y hacía con el pueblo de Israel. Dios mostraba su poder para liberar a su pueblo. Quiere decir, hermano, que este hombre fue un personaje que fue usado, pero un uso muy tirano, muy feo. Pero hoy, hermanos, nosotros podemos entender que Dios nos llamó con un propósito. Dios nos sigue llamando. Hoy en día usted puede seguir sirviendo al Señor. Si algo ha detenido, hermanos, en la iglesia, el movernos a servir al Señor, hoy el Señor nos vuelve a decir: el Señor sigue queriendo usarnos a nosotros para un propósito muy especial. Pero ahora vamos a entrar a estos otros tipos de utensilios para un uso honroso. Dígale a su hermano: tú eres un utensilio honroso al Señor. Amén. Utensilios de oro y plata. En la metáfora ahora se refiere a los utensilios para un uso especial, y no es para. Hay utensilios especiales que son hechos ahora de oro y de plata. Cuando hablamos del holiday que vienen enseguida, sacamos la mejor vajilla. Yo les pregunté y casi todas las hermanas dijeron que sí tienen una vajilla especial. Y eso es importante, vienen festividades, saca lo mejor. Pero cuando hablamos del camino del Señor, nosotros debemos de ser los utensilios más dispuestos, más hermosos para servir al Señor. Debemos de ser utensilios de oro y de plata para servir al Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, que usted es alguien importante que Dios, hermano, limpió para su gloria y su honra. Y es por eso tan importante que nosotros, hermanos, podemos ser usables para el Señor. Material que es manejable. Y cuando hablamos del oro y cuando hablamos de la plata, cuando hablamos del oro, soporta grandes temperaturas, y entre más pasa por el fuego, más se purifica y es más valioso. Cuando hablamos del oro, hermanos, es muy hermoso y preciable, pero también, hermanos, tiene un proceso. Aunque es un material muy resistible y en el fuego se purifica y es de más valor, hermanos, quiere decir que usted es de más valor. Pero el apóstol Pablo habla, hermanos, de que la iglesia que es preciable y que es usable y es hermosa para el Señor, vamos a pasar por situaciones, y si usted es un utensilio, hermano, de oro y de plata, va a poder soportar las situaciones que vengan. Si usted es un utensilio de oro y de plata que el Señor trajo, aunque pase por el fuego, no se va a quemar. Aunque pase por la prueba, no se va a poder quedar. ¿Por qué? Porque entre más pasa por el fuego, va a ser, hermano, más purificado para la obra del Señor. Y eso quiere decir que cuando hablamos de honra y hablamos de utensilios de esta calidad, quiere decir que son de material que tiene que ser manejable. Pero si no queremos verlo, si en veces no lo vemos de esa manera, me he puesto a pensar y digo: cuando queremos nosotros hacer algo rápido, ¿qué hacemos? Corremos a la tienda y agarramos utensilios desechables, ¿cierto o no? Usted agarra los utensilios desechables, come a la basura y ya se terminó, no tiene que lidiar con ello. Pero los utensilios que son de oro y de plata, usted los tiene que limpiar, los tiene que chainear, y cuando hace eso, usted entiende que dice: esto es muy preciable para mí, los pone en el lugar donde usted dice: esto es el lugar especial donde yo los voy a tener, porque
tengo que usarlos para una ocasión especial. Pero fíjese lo que dice, lo voy a llevar ahora a Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Y esta palabra habla a la iglesia, el apóstol Pedro, y dice de esta manera. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque es perecedero el oro, dice, pero sometido a prueba en la fe, mucho más preciada que el oro, dice, el cual, dice, es perecedero, pero se prueba en el fuego. Quiere decir, hermanos, que nosotros entonces, cuando habla el apóstol acerca de ello, nuestras vidas también, hermano, en el Señor, en la fe que el Señor nos ha llamado, van a ser probadas en el fuego, por aunque un poco de tiempo de prueba, dice la palabra del Señor, dice, pasados por el fuego, vamos a ser probados, pero vamos a ser refinados constantemente en la presencia del Señor Jesucristo. Así que usted no tenga duda de que hoy esté pasando una lucha, una prueba de tentación, una prueba posiblemente de alguna mentira que hayan puesto, posiblemente de alguna enfermedad que está pasando, hermanos, pero dice, aunque por un poco de tiempo estemos pasando por ello, dice, así como el oro se prueba y se mete al fuego, dice, pero viene a ser más precioso, así también nuestras vidas, hermano, en el Señor, vamos a ser metidos allí en el horno, pero vamos a ser purificados cada vez más en el Señor Jesucristo. Así que hoy, hermanos, dos tipos de utensilios nos enseña la palabra, y todos queremos ser el utensilio de oro, el utensilio de plata que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer. Va a ser difícil, sí. Vamos a ser probados, sí, hermanos. Pero queremos nosotros un día llegar con el Señor Jesucristo. Queremos ser usuables. Dice el Señor que somos templos del Espíritu Santo, amén. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, y solamente el Espíritu se mueve, solamente el Espíritu está donde, hermanos, donde está un corazón en santidad, donde está una mente buscando la presencia de Dios, donde se aparta para servir al Señor. Ahí está el Espíritu del Señor. Quiere decir que usted ahora, hermano, nosotros somos el templo, pero también somos utensilios, hermano, que servimos al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 15 dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así la palabra en Primera de Corintios capítulo 3 verso 10 al 15, dice de esta manera. Nuestro hermano Jerry lo va a poner. Primera de Corintios 3 10 al 15 dice: conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. El verso 13 dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, dice, de la obra de cada uno cual sea, el fuego, dice, la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Quiere decir que en el día que el Señor, hermanos, el Señor vea nuestras obras y sean pasadas por el fuego, ahí van a ser probadas nuestras obras. Quiere decir, hermanos, si nosotros, el fundamento ya ha sido edificado, apuesto, el fundamento es Jesucristo, y sobre ese fundamento hemos estado edificando
en los principios que el Señor nos ha dado, los principios morales, los principios, hermano, en la palabra del Señor, hemos estado edificando las obras que nosotros hacemos. También todo eso, hermanos, está ahí, pero un día van a ser probadas. Y dice que estas obras al ser probadas por el fuego, van a ser probadas y vamos a ver, y va a ver el Señor si van a soportar o se van a quemar. Por eso dice, unas son en oro, otras en plata, otras en piedras preciosas, pero otras son en hojarasca, otras son en materiales que se queman rápidamente. Pero el oro, la plata, son materiales que se mantienen en el fuego y son purificados continuamente. Usé este versículo para referirlo, hermanos, ¿en qué sentido? De que la iglesia sigue caminando en la tierra, la iglesia sigue, hermano, escuchando palabra y sigue afirmando su fe en el Señor Jesucristo. Pero un día, hermanos, nosotros, el Señor, un día nos va a llamar, un día Él va a mirar nuestras obras y todo lo que hemos hecho, si nosotros permanecemos, pues van a ser probadas. Y posiblemente la prueba que no pasó el fuego, posiblemente va a haber pérdida, aunque no perderá su alma, dice la palabra. Pero lo que sí entiendo en la palabra del Señor es que hoy en tantas cosas que hay, podemos perder la visión del Señor. En realidad, hermanos, sí hay alguien que se ha ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque no permaneció, sí se ha salido de la iglesia y ya no está. Pero los que estamos hoy aquí, hermanos, debemos de permanecer en el Señor Jesucristo. Debemos de ser utensilios, hermanos, de honra en el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de los utensilios, dice que en una casa grande hay dos tipos de utensilios. Quiere decir que aún en la iglesia puede ser que seamos nosotros para honra de Dios, o puede ser que seamos de deshonra para el Señor. ¿En qué sentido? En que nosotros, al servir al Señor en nuestra vida, en la palabra, en los mandamientos del Señor, si nosotros los seguimos, vamos a ser de honra para el Señor. Si nosotros honramos a Dios en la palabra, porque dice el Señor, dice la palabra del Señor a Timoteo, dice: Timoteo, apártate de todas estas cosas. Le está enseñando que él debe de concentrarse en el servicio al Señor. Pero regresando un poco a lo que es lo que el Señor dice acerca del material y que van a ser manifestadas, lo que va a ser probado, hoy nosotros debemos de entender y de seguir haciendo, hermano, la voluntad del Señor para seguir honrando al Señor Jesucristo. Hay una forma de honrar al Señor siguiendo la palabra del Señor. Hay una forma de honrar al Señor sirviendo, hermanos. En toda obra que se hace en la iglesia se honra al Señor Jesucristo. La deshonra es cuando nosotros, conociendo de la palabra, nos desviemos del camino del Señor. Nosotros estamos en la iglesia, pero puede haber alguien que esté pecando contra el Señor. Puede haber alguien que ya nos está esforzando en el camino del Señor. Estamos aquí, pero puede que haya utensilios de honra o puede haber utensilios de deshonra. ¿Cómo se considera usted, iglesia, hoy? ¿Es utensilio de honra o utensilio de deshonra? Porque bien podemos servir al Señor bien, o podemos tener una careta diferente. En la casa podemos tal vez ser de otra manera. En el trabajo podemos hablar de diferente manera, y en la iglesia, en la casa podemos hablar bien y en el trabajo mal. Todo, hermano, está basado en qué tipo nosotros de utensilios somos para el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol sigue insistiendo y sigue diciendo: somos, hermanos, hoy lo que Dios nos llamó a ser utensilios de honra para el Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, debemos de seguir luchando. ¿Por qué este tipo de predicaciones? ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros, hermanos, seguir esforzándonos en el camino del Señor. Se ha predicado, son muchos los llamados, pocos los decididos o pocos los escogidos. Quiere decir que Dios ha llamado a mucha gente, pero muy pocos han querido seguir el camino del Señor. Y es una realidad, porque la palabra del Señor dice también que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por causa de la persecución, por causa de diferentes cosas, se puede enfriar el amor. Por eso hoy nosotros nos debemos de meter más en el Señor y decir: Señor, yo quiero ser un utensilio de un tipo solamente. No quiero ser un utensilio que se esfume, no quiero ser un utensilio que se oxide, no quiero ser un utensilio que se echa a perder. Hay veces que los hermanos compramos rines y a los cuantos días ya se oxidó. Y digo: este era chafa, me costó $200.
pero compra unos bien caros y dice, estos sí no se oxidaron, estos no les pasó nada. Así también, hermanos, nosotros en el Señor no nos podemos oxidar. En el camino del Señor debemos de seguir pasando por el fuego. Va a venir la temperatura de la prueba, va a venir, hermano, la prueba, la tentación, van a venir cosas, pero nosotros debemos de seguir insistiendo y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser de un tipo. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo. Y cuando veo a Timoteo, la palabra del Señor le dice a Timoteo, dice acerca de la fe no fingida, la cual dice estuvo en tu madre, en la cual estuvo en tu abuela. Quiere decir que estas mujeres llevaban la palabra, ellos eran usuables, ellos eran de un tipo de utensilios, y le dice, de esa fe tú también tienes que seguir siendo. Nosotros comenzamos en una doctrina que Dios nos manifestó y nos reveló. Hoy debemos de seguir insistiendo, hermanos, en esta doctrina sana, santa que el Señor nos ha llamado a hacer. No podemos cambiarla, no podemos aislarla. Nos conviene quedarnos allí, pasar, hermanos, por el horno, seguir metiéndonos al horno de Dios para seguir siendo utensilios, hermanos, de honra al Señor Jesucristo. Para ir concluyendo, dice la palabra del Señor Jesucristo. El Señor nos dice, hermanos, que seguimos siendo templos del Espíritu Santo. Pero por último concluyo con el mismo versículo que estuvimos leyendo, el versículo que nosotros leímos al comienzo. Y dice la palabra del Señor en el verso 21, si mi hermano pone el verso 21 de 2 de Timoteo 2, 20 al 21, dice la palabra del Señor Jesucristo así. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno así que si alguno se limpia, le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas nos tenemos que limpiar? El apóstol le dijo a la iglesia en Corintios, le dijo a la iglesia de Corintios, dice, no les puedo hablar, dice, como a adultos, no les he podido hablar como espirituales, dice, porque sois carnales. ¿De qué se debería de limpiar el Timoteo? ¿De qué nos debemos de limpiar nosotros? De las cosas que contaminan a la iglesia. Recuerda que leímos que el Señor le dice, ustedes son carnales porque todavía andan en discordias, aún todavía andan en disensiones, dice, aún todavía, dice, andan en celos, andan en todo eso. Por eso dice, son todavía carnales. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, ¿de qué cosas, Timoteo, te tienes que aislar? Pues de todas esas cosas, de la envidia, de la mundanalidad, hermanos, de toda cosa que no conviene al Señor, nos debemos de aislar. El apóstol también le dice a Timoteo, dice la palabra que van a venir tiempos en los cuales van a venir falsos maestros. Dice también la palabra que debemos de tener atención, poner atención que no nos engañen. ¿Por qué? Porque dice que va a haber un tiempo en que dice la palabra que no van a querer escuchar la doctrina sana, no van a querer sufrir la sana doctrina. En un tiempo, dice la palabra, el apóstol dice, va a venir un tiempo que no van a querer sufrirla. ¿En qué sentido? No van a querer vivir santamente en el camino del Señor. O sea que no van a querer luchar, van a querer, dice el apóstol, mejor escuchar cosas vagas, que ellos se puedan conformar a ese estilo de vida. Aquí no te vamos a poner ninguna regla, tú puedes vivir como tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú te puedes casar con quien tú quieras. Y eso, hermano, es lo que el apóstol está diciendo a Timoteo. Dice, pero tú, Timoteo, dice, aléjate de las pasiones juveniles. Hoy a los jóvenes, hoy, hermano, a la iglesia, el Señor sigue diciendo, hoy no está Timoteo, hermanos, ya, pero está usted joven en la iglesia. Hoy el Señor, hermano, del Timoteo ya no está, pero nosotros estamos en la iglesia para seguir escuchando la palabra del Señor. Así que dice la palabra, si tú haces esto, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Un instrumento de honra. Usted será un instrumento de honra, yo seré un instrumento de honra. ¿Cómo? Si nosotros nos limpiamos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Es meternos al Señor y estar orando. Hay unos días que viene a mi corazón y el Señor me hace y me pone, dice, ora.
Dile al Señor, perdona, pídele perdón al Señor. Si dijiste algo, pide perdón al Señor por si algo pensaste, si algo dijiste contra tu hermano, si algo ha querido venir, el Señor me pone, ora de esa forma. ¿Por qué? Porque quiero estar limpio para el Señor. Porque cuando yo ore por mi hermano, quiero estar limpio y el Señor use mi vida. Usted que toca en la alabanza, usted que canta en la iglesia, usted que sugiere en la iglesia, hermano, cuando usted se limpia de cualquier cosa, entonces va a ser un vaso útil a la presencia del Señor. ¿Sabía usted que el Señor, hermanos, llamó a los Timoteos? El Señor llamó, hermanos, a gente que servía a las mesas, y de ahí el Señor hizo predicadores, de ahí el Señor usó sus vidas para la predicación. El Señor de ahí usó a gente que el Señor depositó su espíritu y depositó dones para sanidad, y ellos sirvieron de una manera poderosa. ¿Sabe por qué? Porque desde un comienzo ellos limpiaron su mente y su corazón para servir al Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un vaso útil para el Señor. ¿Sabe qué? Que no es solamente un sentimiento. Dios dice que Él depositó su Espíritu Santo en nosotros. Dios dice que nos dio dones a toda la iglesia. Dio dones el Señor. La iglesia, hermanos, de Corinto tenía todos los dones y se manifestaba el Señor poderosamente. Y la iglesia pecaba contra el Señor y Dios no le gustó. Tienen todos los dones, pero el Señor estaba molesto por su forma de ser en muchos de ellos. Hoy nosotros tenemos los dones, pero el Señor quiere manifestarse. Pero Dios, ¿cómo puede manifestarse, hermanos? Solamente Él se puede manifestar en nosotros, en un vaso, hermano, que se limpia, en un vaso que se purifica. El Señor, hermano, lo va a usar. Si nosotros nos limpiamos de estas cosas, hermano, el Señor va a hacer de nosotros algo usable para su honra. Le invito a ponerse de pie, hermanos, y vamos a concluir. De esta forma, la palabra del Señor nuestro Dios entonces dice, hermanos, que nosotros somos utensilios, dos tipos de utensilios, uno para honra y otro para deshonra. Así que hoy en esta casa, hermanos, nosotros debemos de seguir siendo utensilios para el Señor, utensilios de honra, utensilios que honren al Señor. Yo recuerdo hace tiempo en la casa cuando salíamos y hacíamos cosas malas en la casa, avergonzábamos a mi madre y a mi padre, y la gente decía, ay, qué hijo tiene esta señora, bien desobediente, bien así. ¿Por qué? Porque deshonrábamos de alguna forma mal al hablar, al pelear, al todo eso. Deshonrábamos, hermano, a nuestra madre y a nuestro padre. De esa forma también nosotros puede que deshonremos a Dios. ¿Cómo? Cuando pecamos, cuando hablamos contra nuestro hermano, cuando no nos amamos unos a otros, estamos deshonrando al Señor. Porque en una casa hay utensilios, pero hoy nosotros queremos ser utensilios de honra para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Eso no va a ser fácil, pero no es imposible, porque Dios te puede usar. Dice la palabra del Señor también en Hebreos, dice el Señor que el Señor Jesucristo, dice, al que toma por hijo lo corrige y lo disciplina. Dice la palabra del Señor que Dios, así dice, como nos corrigieron nuestros padres en el pasado, dice, a ellos nos corrigieron como a ellos les parecía. Yo me recuerdo que nos corregían a pedrazos, echábamos a correr y nos alcanzaban las piedras, o nos corregían con la vara o el cinturón, nos corregían de esa manera, y ellos decían, es para que aprendas a que tienes que obedecerme, o le pegaban en las manos para que aprendas a no robar. Y todas esas correcciones, hermano, no sé cómo a usted lo corrigieron en su casa, pero a nosotros nos jalaban las orejas o nos daban cocos en la cabeza y nos corregían de una forma. Yo no sé cómo a usted lo corrigió su mamá o su papá, pero la palabra del Señor dice, si a ellos les parecía de esa forma corregirnos, dice, para un bien, dice, contimás ahora nuestro Señor Jesucristo, para las cosas que el Señor nos llama a ser espirituales, dice, ¿cómo no nosotros vamos a ser corregidos por nuestro Padre Celestial? Aunque por un momento puede ser momento de dolor, pero la verdad es, hermano, que eso que sucede en corrección nos va a nosotros a beneficiar para honra del Señor Jesucristo. Hoy, hermano, hoy medita en tu corazón, en tu mente, y ponte a meditar un minuto. ¿Qué cosas nosotros
hemos dejado de hacer, que somos siendo utensilios del Señor, nos ha detenido servir al Señor. En la forma que haya sido en la iglesia, en la forma que estamos obrando, ¿qué nos ha estado deteniendo para servir al Señor? Porque usted puede hacer algo diferente para el Señor. Sabe que mínimo, hermanos, cuando venimos a servir al Señor, venimos a la iglesia y vamos a casa y en veces es todo lo que hacemos. Yo en veces me duele mi corazón, digo, Señor, quisiera tener más tiempo y no lo tengo. Y me duele en mi corazón y digo, Señor, ¿cómo te puedo servir mejor? Porque no me alcanza el tiempo. Quiero trabajar menos, quiero dejar de hacer cosas y es imposible en veces, pero me esfuerzo a seguir honrando al Señor. Y aún así mi corazón me dice el Señor, necesita seguir siendo un utensilio servible para mí. Nosotros podemos ser utensilios para el Señor, pero nosotros nos debemos de dar, hermanos. Nosotros nos debemos de dar al Señor. Por eso el apóstol sigue insistiendo y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, vamos a ser un instrumento para honra del Señor. Santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para hacer toda obra en el Señor. Hoy yo le invito, hermano, al altar, y le invito, si toma un lugar en el altar, hoy venga al Señor y dígale al Señor conmigo, vamos a orar, y dígale al Señor hoy en esta noche, dígale, Señor, tú me has llamado a ser un utensilio, y no quiero ser un utensilio, Señor, que se desgaste, o que pierda, Señor, su valor, o que se queme, o que ya no sirva. Yo quiero ser un utensilio para ti, y solamente estos utensilios son hechos de un material. Estos utensilios son de oro y plata. Nosotros somos utensilios, hermanos, al Señor. Utensilios, hermanos, ahora cambiados. Recuerda que el Señor dice que en otro tiempo usábamos nuestras manos, usábamos nuestros cuerpos para cosas que no convenían. Usábamos nuestros miembros para el mal, usábamos nuestros miembros para el pecado. Pero ahora el apóstol Pablo dice, pero ahora que hemos sido nosotros hallados por Dios, dice, ahora el Señor nos transformó para hacer justicia al Señor Jesucristo. Se ha estado predicando sobre, somos llamados para servir, pero también hoy debemos de meditar, Señor, somos utensilios. Pero si no está preparado nuestro ser para servir, nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón, entonces ¿cómo vamos a servir? Se necesita limpiar el vaso, se necesita limpiar el corazón y la mente, se necesita quitar, dice el apóstol, dice, límpiate de todo esto y vas a ser un vaso útil para el Señor, que tu vida sea útil. Posiblemente, hermanos, hoy al servir al Señor, hoy el Señor te ha estado recordando, tú hacías esto, tú hacías lo otro. Si tú te pones a pensar, yo traía gente, yo daba estudios constantemente, yo servía al Señor en Serugier, yo servía al Señor de alguna forma, y ahora parece ser, hermanos, que la iglesia ha estado deteniéndose. Pero hoy Dios vuelve a decirnos que el Señor nos quiere usar. Límpiate de todas las cosas que no te convienen. Hoy dile al Señor, Señor, hoy vengo ante ti, Padre. Ayúdame, Señor.